Em, bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Laura Clares, y vengo a daros una charla de parte de ASEICA, que es la Asociación Española de Investigación de Investigadores de Cáncer, que se titula Las Detectives del Cáncer. Esto viene por una iniciativa de que el día 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, se han puesto en contacto con algunas científicas como yo para que os enseñemos un poco qué es esto de la ciencia y qué es a nivel práctico, o sea, de qué vive uno cuando se dedica a la ciencia. Bueno, esta soy yo, ya os lo he dicho, me podéis llamar Laura, así sin más. Eh, Me trabajo ahora mismo en el Instituto de Investigación de La Paz y me dedico a mejorar la terapia CAR-T en tumores sólidos infantiles, que luego os voy a explicar un poco mejor porque en principio esto suena chino. Eh, He decidido titular a mi charla científica de Starter Pack básicamente porque, al contrario que otra gente que está dando esta charla, yo tengo 24 años y llevo trabajando de forma remunerada en ciencia un año y poco. Entonces tampoco tengo muchísima experiencia que contar, pero sí que os voy a contar un poco e intentar ayudaros en lo que pueda. Eh, para orientaros un poco en vuestro futuro. Yo me intentaba hacer mi starter pack de científica, en el que incluiría, por un lado, bueno, los rotus permanentes, que parecen una tontería, pero cuando estás en el laboratorio y tienes 80.000 tubos, como no los nombres, se te va a la mierda el experimento. Por otro lado, un timer que yo pensaba que con el cronómetro del móvil valía, y luego es mentira, porque necesitas llevar muchísimos tiempos a la vez y es una locura como lo lleves todo en el móvil. Luego una bata, porque supongo que todos visualizáis a los científicos con bata y es así, tenemos que llevar la bata en el laboratorio. Y por otro lado, paciencia, porque me parece que es algo de lo que hay que armarse para poder dedicarse a la ciencia y obtener algunos resultados válidos. Eh, Trabajo, como os he dicho, en el Instituto de Investigación de La Paz, que no sé si lo conocéis, es este hospital, siempre se ve un poco como la plaza principal, pero visto desde arriba yo trabajo donde está esa flechita, en un edificio que tiene esta pinta. Y bueno, os voy a poner unas imágenes del labo mientras os cuento un poco de qué va esto de, o sea, de qué va esto que hago yo. Creo que se van a poner así. Vale. Esto somos nosotros trabajando en el labo. Creo que es importante que sepáis que los centros de investigación, además de estar como aislados, también están muchas veces dentro de los hospitales, ¿vale? Y este es uno de esos casos en el que estamos un montón de grupos trabajando juntos, cada uno en unas enfermedades distintas y colaborando unos con otros. Mi grupo en concreto se dedica al cáncer infantil, al cáncer de niños, al trasplante hematopoyético y a la terapia celular. El trasplante hematopoyético no es mucho mi tema, pero bueno, si queréis y necesitáis preguntarme algo más al respecto, pues yo os lo resuelvo. Me podéis parar en cualquier momento de la charla. Si tenéis alguna duda, dadme una voz porque si no, no os veo. Y si no, al final, ¿vale? No hay ningún problema. Os voy a contar un poco mi vida y luego ya me voy a meter en lo que he hecho en ciencia. Esta soy yo de pequeña. Yo nací en Madrid, en un barrio que es La Elipa. Bueno, no sé si lo conocéis. Es conocido porque tiene una especie de parque infantil muy grande que se llama El Dragón. Y está pues como cerca del Pirulí, para que os hagáis una idea. Allí yo fui al colegio y cuando estaba en el colegio, bueno, aparte de querer ser cantante y bailarina y esas cosas que se quieren ser siempre cuando uno es pequeño, yo pensaba, por ejemplo, en ser profesora. Luego me mudé con mis padres a otro barrio que es San Chinarro, que está al norte de Madrid, que no tiene ninguna escultura muy bonita, simplemente tiene este edificio, que de hecho es bastante feo, para algunos más que para otros. Y allí estudié el instituto y sí que es verdad que cuando tuve que elegir me metí por ciencias y la idea de ser profesora pues se me fue quitando de la cabeza porque me aparecieron otras cosas. Cuando tuve que elegir más pensé en meterme en ciencias de la salud porque me gustaba bastante pues ayudar, o sea, sentir que lo que hago puede ayudar a las personas. Pensé en si quería ser médico, también se me pasaba por la cabeza si quizás quería ser psicóloga o científica, que en ese momento yo no tenía una imagen de ninguna científica, no había
No había nadie en mi entorno que me pudiera decir bien de qué iba eso, pero bueno, yo continué haciendo mis estudios sin tener bien elegido qué quería hacer y bueno, pues al final llegó la PAU, que es como se llamaba la selectividad antes, la EBAU, que sería ahora, y yo tenía que elegir efectivamente dónde me quería meter a estudiar, porque yo quería ir a la universidad, pero no sabía qué carrera. Y al final, bueno, pues elegí la carrera de bioquímica, más bien porque, aunque sí que me gusta ayudar a las personas, me gustaba mucho como poder entender qué está pasando dentro del organismo y como entender a nivel pequeño, o sea, por qué pasan las cosas. Para que os hagáis una idea, si buscáis bioquímica en Google, os salen estas fotos, que son muy guays, muy bonitas, pero un poco abstractas, sí, como ADN, un virus, pero no te haces mucha idea de qué va. Entonces, si recurres a Wikipedia, que es una fuente inagotable de sabiduría, eh, te explica que básicamente la bioquímica es un campo de la ciencia que se dedica a estudiar las moléculas que forman los seres vivos y las reacciones que ocurren entre ellas para poder explicar todo lo que nos pasa, ¿no? Y ahí en la carrera de bioquímica me tuve que enfrentar a nuevos conceptos de los cuales no tenía ni idea antes, como biología molecular, biofísica, ir enterándome un poco de qué es eso. También pasa algo muy curioso cuando estudias bioquímica, que es que vosotros habréis oído hablar del ADN y esas cosas. Bueno, pues cuando estudias bioquímica empiezas a llamarlo DNA, porque en inglés se llama así y luego la gente te mira raro cuando tú lo llamas DNA en vez de ADN, pero cosas que pasan de formación profesional. También tuve que estudiar genética, microbiología, biotecnología, muchas cosas que realmente parecía que no iba a incluir tanto la bioquímica, pero sí que luego tiene muchas ramas. Esta soy yo, siendo una graduada en bioquímica. Y bueno, la verdad es que fue un camino largo y lo pasé un poco mal. Estas son mis ojeras, o sea, sí que había momentos que tenía que estudiar mucho y el descanso no era mi punto fuerte. Me tenía que hacer muchísimos esquemas y demás, pero es verdad que de la uni también me llevé pues un montón de amigos y personas con las que comparto muchas cosas. Cuando yo acabé la universidad decidí que quería hacer un máster, me fui a Barcelona y allí me inscribí en un máster de investigación biomédica, que está como orientado en este caso, aunque había muchos más másters, a dedicarte al mundo de la investigación. Y allí también sí que noté que tenía mucho más tiempo libre para irme al campo, para hacer mis cosas, porque yo en concreto cogí un máster que al ser enfocado en esto tenía un montón de parte práctica, entonces no, tenía solo 3 meses de estudios y 6 meses de estar en un laboratorio trabajando ya. Entonces, ya metiéndonos en la ciencia, os voy a decir un poco lo que hice en cada uno de los 4 laboratorios en los que he estado. Yo he estado en un laboratorio en París, en otro en Barcelona y en 2 en Madrid, uno en el que estoy actualmente. Voy a ir de arriba a abajo del mapa contándoos un poco lo que he hecho en cada uno, ¿vale? Primero está el laboratorio de París. Yo allí estaba en un instituto que es el Instituto del Cerebro y la Médula Espinal, porque dentro de bioquímica sí que me di cuenta que lo que más me gustaba era la neurociencia y poder entender cómo funciona bien pues, el cerebro, o sea, cosas que le pasan a nuestro cerebro, por qué ocurren y cómo poder solucionarlas. Allí fui a un grupo de este señor, muy majo, y bueno, yo estaba usando un organismo modelo. Sabéis que en ciencia a veces se usan, pues, se pueden usar ratones, se pueden usar simios, cosas así. Bueno, pues yo usaba un organismo que se llama Drosophila melanogaster. Ese es el nombre científico. No sé si alguno podríais decirme, o sea, podríais intentar adivinar qué es Drosophila. O sea, qué tipo de animal puede ser. O si no, ¿alguien? Piensan que puede ser un hámster. Un hámster. Bueno, pues estaría muy bien, parece más bonito, pero Drosophila es esto. Sí, tiene una pinta un poco asquerosa. Drosophila es lo que se llama la mosca de la fruta. No es la típica mosca que aparece cuando hay caca, sino cuando se te está pochando una fruta o se está madurando y aparecen unas mosquitas muy pequeñitas, pues esos organismos son Drosophila y se usan para el estudio, entre otras cosas, del cerebro. Son muy fácilmente distinguibles unas de otras porque tienen características
por ejemplo, el color de los ojos, que permite que cuando los miras con una lupa sepas distinguir bien unos organismos de otros para poder saber con cuál estás tratando. Pero aún así, claro, yo al principio me preguntaba que por qué se usaba una mosca para estudiar el cerebro humano, porque yo a veces escuchaba a la gente decir cerebro de mosquito y no me parece que un cerebro de mosquito se parezca a nuestro cerebro. Pero cuando ya me lo explicaron mejor, sí que resulta que aunque el cerebro de una mosca tiene como 135.000 neuronas, que comparado con el nuestro, que tiene unos 86.000 millones, que es una burrada, o sea, no puedo ni visualizar ese número, en ese aspecto son muy distintos, pero tenemos el 60% de nuestros genes en común. O sea, hay bastante que podemos estudiar de una mosca para hacernos una idea de cómo funcionamos nosotros. Entonces, por un lado tenían estas características identificables como los ojos que os he dicho. Por otro lado, tienen ciclos de vida cortos. Esto significa que desde que tú tienes una larva de mosca hasta una mosca adulta, pasan 2 semanas. Entonces, puedes generar muchas moscas muy rápido para poder estudiarlas. Y luego también se estudia por una cosa rara que se llama teoría Evo-Devo. Evo de evolución y Devo de development, de desarrollo en inglés. ¿Vale? Esta teoría viene diciendo que, por ejemplo, un humano, cuando se desarrolla desde que es un embrión, pasa a ser un cigoto y ya pasa a ser un bebé, en esos estadios iniciales realmente no se diferencia tanto de lo que podría ser un mono, un pollo, o sea, realmente cuando nos estamos desarrollando y se empieza a formar el sistema nervioso y el cerebro, ese cerebro inicial no es muy distinto en una mosca que en un humano. Y por eso se estudian las moscas. Yo me lo pasé bastante bien allí trabajando con moscas, pero me dan un poco de cosita. O sea, la verdad que intenté no volver a trabajar con moscas. Por eso, por ejemplo, en mi TFM, que fue el trabajo de fin de máster y lo hice en Barcelona, trabajé también en un hospital, en el Hospital de San Pau, en el grupo de este hombre, y este era mi grupo, muy majos todos, trabajé en Alzheimer, ¿vale? Y de esto no os voy a contar mucho, pero sí que quiero que sepáis que, aparte de con modelos, pues también se puede trabajar con muestras humanas, ¿vale? Yo trabajaba con muestras de cerebro humano, de personas pues que se habían muerto y habían decidido donar su cerebro a la ciencia. Y yo lo que hacía era intentar como ver las diferencias entre un cerebro normal, o sea, un cerebro sano, y un cerebro de Alzheimer. Como podéis ver aquí, la parte derecha es un cerebro que tiene Alzheimer y estaba como muy encogido comparado con uno normal, como sería el de la izquierda. Y hacía cosas bastante guays como estas, que parece como una galaxia o algo así, pero aquí lo que estáis viendo es un trozo de cerebro humano teñido, ¿vale? En azul están los núcleos de las células, en rosa son unas células de la glía, que son las que ayudan a las neuronas, y en rojo veis las neuronas. Por ejemplo, aquí a la derecha veis que hay 2 neuronas juntas comunicándose. Pues también me parece interesante que se puede usar el modelo humano para estudiar mejor lo que pasa en nuestro cerebro. Pero bueno, dejando el Alzheimer de lado, aquí en Madrid, en los dos laboratorios en los que he estudiado el cáncer. Por ejemplo, yo estaba en un centro de investigaciones, en el Centro de Investigaciones Biológicas para hacer mi trabajo de fin de grado, que este es un centro que, como os he dicho antes, es de estos centros de investigación independientes. Este no tenía un hospital al lado porque era una investigación más básica. Allí estaba en el grupo de este hombre, sí que trabajé un poco con ratones, como podéis ver ahí abajo, y yo estudiaba las células madre de tumores cerebrales. A ver, os voy a intentar explicar estos conceptos porque suena como muy abstracto y realmente no es tan difícil. Os voy a explicar, por un lado, lo que es una célula madre y, por otro lado, qué es un tumor o cómo se origina. ¿Alguno ha oído o sabe decirme un poco qué es una célula madre? O sea, qué es, qué hace, a qué se dedica en nuestro cuerpo. No os oigo bien, ¿me podéis retransmitir alguna respuesta así más o menos que parezca fiable? En segundo E están diciendo que una célula madre es una célula principal. Pues sí, mira, más o menos. Una célula madre es un tipo de células que tenemos en el cuerpo que está como poco diferenciada y entonces es capaz de, cuando se divide, dar lugar a 2 células hijas que también sean células madre y tengan su misma función, o de poder diferenciarse a cualquier tipo de célula. Quiero decir, no es lo mismo una célula de la piel que una célula del corazón, que una célula del intestino.
Pues una célula madre es capaz de dar lugar a todos esos tipos de células, ¿vale? Y también hay células madre que son como específicas de tejidos. Hay células madre, por ejemplo, de la sangre, y una célula madre de la sangre puede dar lugar a cualquier tipo de célula de la sangre, a glóbulos rojos, a glóbulos blancos, a plaquetas, a todo. O células madre del hueso, dan lugar a todos los tipos de células que hay en un hueso. Entonces, ya sabiendo esto, que no ibais mal encaminados con lo de célula principal, ¿qué puede ser una célula madre tumoral? O sea, una célula madre de un tumor. ¿Qué sería? Pues aquí lo que supone que puede ser es una célula infectada que a su vez genere nuevas células tumorales. Pues sí, básicamente cuando nos imaginamos un tumor, muchas veces nos lo imaginamos como súper compacto, pero hay un montón de células distintas dentro. O sea, podría ser como estas bolas llenas de caramelos de colores, pues así, o sea, realmente en un tumor hay un montón de células distintas y una célula madre es la célula como iniciadora capaz de dar lugar a todo un tumor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Os he simplificado aquí un poco el tumor. La célula verdecita de en medio sería la célula madre del tumor y el resto, aunque están del mismo color, son muy distintas y son el resto de células que conforman el tumor. Hay algunas terapias que, aunque matan a un montón de células del tumor, no matan a la célula madre. Esto hace que, aunque parezca que la persona se ha curado del cáncer, al final recaiga, porque la célula madre es capaz de volver a generar un tumor. Y entonces, por eso yo lo que hacía en este sitio era intentar generar una terapia dirigida a poder identificar estas células madre del tumor para poder hacer una terapia que las matase específicamente a ellas para que el tumor no pudiera regenerarse, ¿vale? Y en línea con esto, en este nuevo laboratorio en el que estoy ahora mismo trabajando, que es el IDIPAZ, como ya os he dicho, estoy con Antonio Pérez, este señor, y estos son todos los de mi equipo en la cena de Navidad. Vale, pues también trabajo con cáncer, pero en este caso trabajo con cáncer infantil. Y bueno, quiero pararme un poco porque vamos a explicaros lo que es una célula madre de un tumor, pero no hemos dicho lo que es un tumor, lo que es el cáncer. O sea, ¿alguien me puede decir más o menos así en líneas generales qué es el cáncer? Isaías, ¿qué es el cáncer? No te preocupes, me lo dice yo. Bueno, aquí me están diciendo, en segundo E, que es una enfermedad que se extiende por el cuerpo y que puede llegar a ser mortal. Pues sí. Sí, bueno, en verdad está bastante bien la definición y yo, cuando me preguntan así rápido, lo suelo definir así, pues es una enfermedad que pasa eso si no la tratas, pero la verdad es que son más de 100 enfermedades. Cuando hablamos de cáncer es realmente súper complejo. O sea, abarca mucho más que una sola enfermedad porque hay muchos tipos distintos de cáncer. ¿Y qué genera el cáncer? ¿Alguno sabe por qué se origina un cáncer? Aparte por estas células madre, porque una célula madre tumoral empieza a generar un cáncer. Vale. Pero en general, dime. Pues en segundo E no lo tiene muy claro. No, bueno, pues así en líneas generales lo que puede empezar a generar un cáncer es una mutación, ¿vale? Es verdad que cuando nos hablan de mutaciones parece que nos va a salir un tercer ojo, un tercer brazo o que vamos a volvernos unos superhéroes, pero en verdad todos tenemos en nuestro cuerpo células mutadas y no pasa nada y seguimos vivos y no tenemos cáncer y estamos bien. Una mutación, os voy a explicar un poco qué es. Bueno, nuestro cuerpo está formado por células, como ya habéis dado creo que el año pasado. Vale, en el núcleo de estas células está el ADN, que el ADN, así en líneas generales, es donde reside toda la información. Es como el libro de instrucciones que explica qué va a ser la célula, qué funciones tiene que hacer y cómo se desarrollan esas funciones. Y ese código está escrito pues con unas secuencias de 4 letras, ¿vale? Las veis aquí que son A, T, C, G, ¿vale? Entonces es como una especie de idioma
con esas 4 letras que te explica todo lo que os he dicho. Pues una mutación viene siendo un error en esas letras, o sea, que tú tengas una secuencia de letras y alguna te cambie, te aparezca una nueva o una cambie por otra o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una célula sana tiene su código genético, o sea, su ADN, bien, normal, y puede ser que sufra una mutación. Esta mutación puede no pasarle nada, como ya os he dicho, o que afecte a algunos aspectos concretos de la célula y se convierta en una célula tumoral. ¿Esto qué implica? Cuando una célula se vuelve tumoral es porque empieza a dividirse sin control, ¿vale? Y entonces, respecto a las otras células que forman ese tejido, pues empiezan a ganar y a ser muchísimas más las células tumorales. Y por eso, como habéis dicho, se pueden extender por todo el cuerpo, ¿vale? Pero no es tan sencillo, porque como os he dicho, no era una sola enfermedad, sino que son más de 100 enfermedades. Y esto es porque hay muchísimos tipos de cáncer. O sea, esto de que una célula se vuelva loca y empiece a dividirse puede pasar de muchas formas distintas. ¿Y esto de qué depende? Pues por un lado de la edad. Yo, como os he dicho, trabajo ahora mismo en cáncer infantil, o sea, en cáncer en niños, o sea, en chavales desde 0 años hasta 20 años, ¿vale? Pero no es lo mismo cómo ocurre en un niño que en una persona mayor. En un niño pensad que está en crecimiento, bueno, vosotros de hecho estáis en crecimiento, entonces siempre se están dividiendo vuestras células mientras estáis creciendo. Entonces, puede ser que a una célula se le vaya un poco la olla y genere un tumor, o sea, pero ya se está dividiendo de normal. Sin embargo, en un adulto las células ya no se están dividiendo, sino que más bien es como que están viejas y pueden empezar a fallar y en vez de, si fallan, morirse y ser reemplazadas por otra célula, puede ser que muten y empiecen a generar un tumor. Entonces, también depende del tejido al que afecte. Se pueden dividir en 2 grandes grupos, aunque hay muchísimos tipos. Pueden ser tumores sólidos o tumores circulantes, ¿vale? En los tumores sólidos es como se suele visualizar normalmente un tumor, que es una cosa así compacta, con todas las células tumorales e irrigado por sangre. En esta imagen, por ejemplo, veis como una cabeza vista desde arriba, un cerebro, y esa bolita que tiene una flecha, eso es un tumor cerebral. Pero también están los tumores circulantes, que es que cuando la que muta es una célula, por ejemplo, de la sangre, que no está parada en ningún sitio, ese cáncer que se genera empieza a recorrer todo el cuerpo. O sea, no está como ligado a un sitio en concreto de tu cuerpo. Yo ahora mismo estoy trabajando con tumores sólidos, pero en general las terapias que hay para ambos tipos son similares. ¿Alguno sabe qué terapias hay? Salen bastante en la tele y eso, yo si no, no tenía mucha idea de qué tipos de terapias puede haber para el cáncer. Me dicen, por ejemplo, la radioterapia. Pues sí, sí. Está la radioterapia, que consiste como en irradiar el tumor con unas ondas de forma que se maten a las células tumorales. O seguro que también habéis oído hablar de la quimioterapia, que es como, pues, como meter un fármaco en el cuerpo, ya sea por una pastillita o porque te lo pinchan vía venosa. Lo que les pasa a estos tipos de terapia, que son mayoritariamente las que se usan, es que tienen muchos efectos secundarios. Efectos secundarios como, por ejemplo, que se te caiga el pelo, que es una putada, pero está bien, y otros como náuseas o, bueno, que te encuentres fatal realmente. O sea, son bastante inhabilitantes para las personas que tienen que darse estas terapias. Yo trabajo en una terapia que no se conoce tanto, que no sé si sabéis lo que es la inmunoterapia. ¿Alguno ha oído hablar de la inmunoterapia o sabe de qué puede ir? Pues nos suena, pero eso es todo. Vale, vale, pues la inmunoterapia viene siendo como reforzar el sistema inmune. Nosotros tenemos un sistema inmune genial en nuestro cuerpo que cuando nos pasa algo malo, ya sea un catarro o un cáncer, va a atacarlo, ¿vale? Pues la inmunoterapia lo que intenta es reforzar este sistema inmune y darle más estrategias para que pueda acabar con el tumor. Hay muchos tipos de inmunoterapia y yo trabajo con una en concreto que son las células CAR-T, que os voy a explicar un poco lo que es, ¿vale? Tenemos al paciente que tiene un cáncer. Entonces, le sacamos sangre y esta sangre contiene pues, linfocitos, un tipo de células de la sangre, los glóbulos blancos. Y hay un tipo de estas células que son las células T, normales. Entonces, lo que hacemos es modificar estas células para que sean como más eficientes contra el tumor y entonces pasan a denominarse células, en vez de T, CAR-T,
y estas nuevas células CAR-T se las metemos de nuevo al paciente para que puedan luchar contra el tumor. Esto suena un poco mágico, pero os voy a explicar más o menos cómo las modificamos, ¿vale? Para que sean más eficientes. Nuestras células T de normal ya intentan reconocer al tumor o al patógeno en general, la cosa mala que haya entrado en nuestro cuerpo, para cargárselo, ¿vale? Pero lo que hacemos con las células CAR-T es que les damos un arma que es capaz de decirle cómo es y cómo reconocer la célula tumoral. O sea, hay unas características de las células tumorales que las expresan, pues le decimos, mira, tiene esta cara, la célula tumoral, y le damos un arma que cuando vea una célula con esa cara, la pueda atacar. De forma que le sea mucho más fácil dirigirse específicamente al tumor. ¿Qué pasa? Que esto funciona bastante bien, por ejemplo, en los tumores circulantes que os he dicho, de la sangre. Pero en los tumores sólidos, que están más compactos, lo que pasa es que cuando la célula CAR-T llega al tumor, se cansa enseguida y no es capaz de luchar contra las células del tumor. Por eso yo en lo que trabajo es en estas células CAR-T darles un nuevo arma, que es una especie de alarma, que lo que hace es que cuando lleguen al tumor sean capaces de empezar a generar señales que no solo activen a estas células T para que les dé un subidón y puedan matar a las células del tumor, sino que además empiecen a llamar a otras células del sistema inmune para que las ayuden y puedan pues acabar con todas las células tumorales. Y esto está, está funcionando realmente, ya es un hecho, y de hecho se puede acabar con el cáncer infantil de esta forma. O sea, solo hay que trasladarlo del laboratorio a la clínica, o sea, al hospital. Y realmente ya hay niños ahora mismo que sí que se están curando del cáncer con esta terapia CAR-T. Entonces, bueno, esta es un poco mi experiencia. Os he traído aquí un vídeo, espero que lo podáis ver bien, de cómo estas células CAR-T, que parece que es magia, se pueden cargar a todo el tumor. Mira, esto que estáis viendo aquí, todos los circulitos estos, son núcleos de células de un tumor de hueso, de un niño, ¿vale? Y vais a ver cómo entran las células CAR-T a matar. Aparecen ahora, ¿lo veis? Esas burbujitas que se están como comiendo las células. ¿Veis que están como desapareciendo? Pues eso que va desapareciendo son las células tumorales, porque las células CAR-T, que son todos esos dibujitos, circulitos, pompitas, se los están comiendo, porque han logrado mantenerse activas una vez han llegado al tumor, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que yo hago, pero sí que quería deciros en general sobre ciencia que no os preocupéis si alguno queréis dedicaros a esto, porque nadie os va a quitar el trabajo. O sea, cada vez que descubres una cosa nueva aparecen 10 nuevos problemas que hay que solucionar. Entonces, es lo bueno y lo malo de la ciencia, que siempre hay trabajo por hacer. Y también quería deciros, uy, no sé qué ha pasado aquí. Quería deciros que yo os he hablado de mi carrera en biociencias, pero que hay muchas otras ramas de la ciencia que si necesitáis consejo, ayuda con alguna de ellas, también me podéis contactar, preguntar ahora o escribir, estáis mi correo si queréis. Y por otra parte, que elijas la rama que elijas, luego tiene un montón de salidas. Yo os he hablado de la investigación porque es a lo que me dedico, pero puedes ser profesor, puedes dedicarte a la industria desde la farmacológica hasta la industria alimentaria, puedes estar en un hospital, puedes dedicarte a la reproducción asistida, o sea, hay un montón de salidas. Y nada, pues eso, os voy a poner un vídeo de la asociación esta que me manda de investigación contra el cáncer y mientras se reproduce, si queréis, podéis ir pensando cualquier duda que tengáis de ciencia, de cáncer, de cualquier duda coronavírica, si os apetece preguntar, que eso también es ciencia, de lo que sea, ¿vale? Os pongo el vídeo y ahora ya dejo de compartir pantalla y me preguntáis.
Vale, pues esto era un poco... Uy, creo que debería dejar de compartir pantalla, pero no sé cómo se hace eso. A ver, tú tienes una Aquí. pregunta. ¿Hay más gente con preguntas? Sí, 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 decidme. ¿Te puedes preguntar entonces? Sí, 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 claro. ¿Preguntas tú o preguntas en tu nombre? Mira, un compañero se ha quedado muy sorprendido cuando le has dicho que Ujú. estudiaba los cerebros de las moscas. Por Sí. vaya, no se estudia algo tan pequeño, ¿no? O sea, quiero decir, eso que es una Ya, ya, yo pensaba lo mismo. Pues es un poco raro. Lo que se hace, se usan, para empezar, se usan lupas. Para poder sacar el cerebro de una mosca, tienes que estar mirándola con una lupa. Y llevas unas pinzas, como, pues como las de quitarte los pelos del entrecejo, pues así, para poder manipular las moscas. Lo que hace es que se pone como en una especie de bandeja que suelta CO2. Y el CO2 es un gas que duerme a la mosca, porque claro, si no la mosca te sale volando. Y de hecho, yo de vez en cuando se me escapaba alguna. Eh, entonces se duerme a la mosca, se la deja en esa bandejita dormida y puedes manipularla. Y luego ya cuando necesitas, digamos, sacarle el cerebro, en verdad es bastante fácil. Es como que simplemente tiras de... Esto es un poco sádico. Tiras de la boca, tiras del cuerpo y sale todo el cerebro con la médula espinal colgando. Y nada, eso luego pues lo puedes mirar con el microscopio, hacerle cortes y analizarlo, analizar las células individualmente, un montón de cosas. Muy bien. Elías, tenías una pregunta. Me pregunta otro alumno si el cáncer es ¿Mm? genético. Vale. Esto sí y no. O sea, parece que estoy escurriendo el bulto, pero es verdad que se sabe que hay una predisposición genética. O sea, es decir, hay ciertas secuencias en tu ADN que si tú las heredas de tus padres o de tus abuelos o de quien sea, es más probable que sí que vayas a desarrollar cáncer. Pero, y también lo que pasa es que hay unas grandes mutaciones que se conocen que normalmente, por ejemplo, el cáncer de pecho, casi siempre que se tiene es porque existe esa mutación. Pero o sea, la mutación inicial, la mutación gorda que genera el cáncer, esa no se hereda como tal, porque si no tú la tendrías desde que eres un bebé. Y eso no pasa porque no tienes, por ejemplo, cáncer de pecho desde que eres un bebé, te pasa cuando ya eres más mayor. Entonces, sí que tiene un factor genético, pero también afecta muchísimas otras cosas. Por ejemplo, esto que se dice siempre de que el tabaco puede provocar cáncer, pues tú puedes tener más o menos predisposición, pero si estás fumando una cosa que te va a generar mutaciones en tus células, da igual la predisposición que tengas, en plan, la mutación importante es la que te genera el tabaco. No sé si me explico. Elías, ¿sí? Eh, bueno, creo que lo acabas de contestar, pero aquí hay un alumno que está preocupado por cuántas probabilidades tienes de desarrollar cáncer. Vale, a ver, ahora hay muchos estudios de cuánta gente va a desarrollar cáncer. Y es verdad que en países que están desarrollados económicamente, como el nuestro, es decir, nosotros no nos morimos por una infección porque tenemos bastante higiene y demás. Como llegas a ser más mayor, es bastante más probable que desarrolles cáncer. Hay algunos estudios que dicen que la gente pues, de mi edad y de vuestra edad, igual una de cada dos o una de cada tres personas puede desarrollar cáncer, ¿vale? En algún momento de su vida. Esto no quiere decir que se vaya a morir por cáncer, pero sí que nos tiene que alertar un poco para ver cuál es la importancia de este tema y también para saber que hay cosas que nos están, o sea, que igual nuestro estilo de vida nos está poniendo en contacto con algunas sustancias y demás cosas que nos hacen padecer cáncer más a menudo, porque esto antes no pasaba, por así decirlo. ¿Hay más preguntas, chicos? En segundo hemos terminado. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, pues muchas gracias.